si no, hace rebote. ¿Ya? Sí. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre enfermedad de úlcera péptica, que es una patología en realidad que se va a ver bastante en la consulta general, ¿no? En la consulta que ustedes van a hacer de manera ambulatoria. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar algunas generalidades sobre la fisiología gástrica, algo de epidemiología, la etiología, los aspectos clínicos más relevantes, algunas cosas puntuales sobre tratamiento y algo bien puntual en realidad sobre las complicaciones de la enfermedad de úlcera péptica, o también llamada enfermedad de úlcera gastroduodenal. Esto es lo que ocurre generalmente fisiológicamente, ¿no? En lo que es la mucosa del estómago. Hay un equilibrio, ¿ya? Entre los factores que causan daño a la mucosa del estómago, llamados ofensivos de alguna manera, y aquellos otros factores que se encargan de proteger la mucosa. Entre los factores que se encargan de alguna manera ocasionar daño sobre la mucosa del estómago son los medicamentos, que los más conocidos de ellos son los antiinflamatorios, la infección por el Helicobacter pylori, y también hay otros microorganismos, otros procesos infecciosos que pueden generar daño a nivel de la mucosa del estómago. Por ejemplo, infecciones virales por citomegalovirus también pueden ocasionar daño en la mucosa gástrica. Tenemos el ácido clorhídrico, la pepsina, que son componentes del jugo gástrico que ocasionan daño a nivel de la mucosa gástrica. Pero hay un equilibrio con una serie de factores que evitan que este daño aparezca. Primero tenemos en lo que es una barrera de moco, ¿no? Tenemos moco y también presencia de bicarbonato que neutralizan la acción de la pepsina y del ácido clorhídrico. Aquí hay un papel bastante importante del sulfuro de hidrógeno y de otras sustancias como por ejemplo el óxido nítrico, y principalmente juega un rol bastante importante el papel de las prostaglandinas. Tanto así que vamos a ver en unas diapositivas más adelante sobre el papel que cumplen las prostaglandinas en la protección de la mucosa del estómago y cómo así se ve afectado esto con el uso de los antiinflamatorios. En esta patología, para que aparezca algún tipo de lesión, es necesario que haya un desequilibrio bastante importante en todos estos factores. Así nada más no aparece una lesión en la mucosa del estómago, ¿ya? Enfermedad de úlcera péptica se llama así porque la pepsina, que es un componente de los que hablamos anteriormente, juega un rol bastante importante en la formación de estas lesiones. Estas lesiones son defectos en la mucosa que se van a extender a través de la muscular de la mucosa y que, como vamos a ver adelante en las complicaciones, pueden llegar hasta perforar toda la mucosa gástrica. La historia natural de las úlceras pépticas es bastante particular porque pueden curar sin necesidad de intervención del personal médico, ¿ya? Así como también puede llegar a complicaciones como hemorragia, perforación, penetración, obstrucción. Esto es un poco para definir lo que ya tiene que ver un poco con la especialidad de nosotros, con los gastroenterólogos. Hay un punto de corte en el tamaño de la lesión que nosotros observamos a nivel de endoscopía para definir úlcera y definir erosión. Definimos úlcera cuando hay una lesión mayor de 5 milímetros y erosión cuando esta ruptura o esta lesión es menor de 5 milímetros. Pero este término es bastante arbitrario en realidad, depende mucho del observador y del gastroenterólogo. En general, cuando ven erosiones, es difícil catalogar si estás frente a una úlcera o frente a una erosión, sobre todo en aquellas que son pequeñas. Por eso tiende a ser un poco arbitrario. Pero esta es la definición de úlcera péptica, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la incidencia de esta enfermedad, esta incidencia se encuentra entre el 0.14 y 0.19% de los países desarrollados. La incidencia de lo que es la úlcera péptica o la enfermedad por úlcera péptica ha variado bastante, porque como veremos más adelante en lo que respecta a la etiología, hay una variación también en la presencia de infección por Helicobacter pylori a nivel internacional. Esto generalmente está asociado la infección por Helicobacter pylori está asociado a poblaciones en desarrollo
Sin embargo, debido a todo el impacto que ha tenido en la salud pública, ha habido bastantes cambios en lo que es las medidas de higiene, el uso de la refrigeradora, por ejemplo, que ha tenido un impacto en disminuir esta infección por Helicobacter pylori en los países en desarrollo, ¿no? Y al contrario, ha aumentado la causa de úlcera péptica por uso de antiinflamatorios, debido a que las poblaciones a nivel internacional tienen tendencia a ser más longevas y por tanto al uso de mayor tipo de medicamentos, entre ellos los antiinflamatorios. La complicación más frecuente de la úlcera péptica, esto puede ser pregunta para su examen, para su ENAM, es la hemorragia, ¿no? Esa es la complicación más frecuente de la úlcera gastroduodenal. Ahora, en este cuadrito sintetizamos las causas más comunes de las úlceras duodenales y de las úlceras gástricas. Y son, si ustedes logran apreciar en este esquema, básicamente las mismas. En primer lugar, la infección por Helicobacter pylori sigue siendo, pese a que hay una disminución considerable en lo que es la infección por Helicobacter pylori a nivel internacional, sigue siendo la primera causa de úlceras gástricas, ¿no? Le sigue el uso de medicamentos, como ya hemos hablado, de los antiinflamatorios no esteroideos. Un gran porcentaje está asociado a patologías que no se logran identificar y por eso se conocen como idiopáticas, o acá como le colocan, desconocidos, y hay un porcentaje mucho menor de aquellas enfermedades que pueden causar por sí solas la presencia de úlceras, ¿no? Como el síndrome de Zollinger-Ellison, que puede causar úlceras a nivel gástrico. Vamos a hablar rápidamente de las causas más comunes de úlcera péptica y primero la infección por Helicobacter pylori. Para esto es importante tener en cuenta que la infección por Helicobacter pylori ocasiona, podríamos decir, 3 estados. El primero, una infección aguda en el cual hay una estrecha relación con la producción de somatostatina. En la infección aguda hay un incremento de producción de somatostatina y esto va a traer como consecuencia final una disminución de la producción de ácido. El 85, esa es una infección aguda, pero como nosotros sabemos, la infección por Helicobacter pylori tiende a cronificar en el estómago. Y en la gran mayoría de esos pacientes ocasiona una pangastritis, en el 85% de estos pacientes. Pero hay un 15% en los cuales hay una reacción predominantemente antral, en la parte distal del estómago. En este tipo de pacientes lo que ocurre es una disminución de la producción de somatostatina y concluye finalmente en un incremento del ácido. Y este incremento del ácido hace que a través de la pepsina se ocasionen las lesiones que terminan en úlceras, ¿no? Cuando yo encuentro una úlcera duodenal en esta zona de acá, lo más probable es que sea por infección por Helicobacter pylori. Es lo más probable, ¿ya? E igual, si encuentro úlceras en esta zona de acá, debo pensar en que una de las causas de esa úlcera es una infección por Helicobacter pylori. Ahora, habíamos visto otra cosa de presencia de úlceras, es el uso de antiinflamatorios. Se colgó. Para eso es importante tener en cuenta cargo de los COX-2. ¿Aló? ¿Alguien desea preguntar algo? Sí, doctor, se ¿Nada? colgó un ratito por eso. ¿Ya está la señal bien? Sí, ahorita ya. Ya. Ok, continuamos. Les decía que para entender la parte del uso de los antiinflamatorios, ¿ya? Es necesario conocer un poco qué es lo que, cómo es que actúan los antiinflamatorios a nivel de la mucosa del estómago. Y esto esto pasa por comprender cuál es la síntesis fisiológica de las prostaglandinas. Las prostaglandinas se forman a través de dos enzimas, los COX-1 y los COX-2. Pero las prostaglandinas encargadas de la citoprotección gastrointestinal se forman específicamente a través de las COX-1. ¿Qué hacen la gran mayoría de los antiinflamatorios? Bloquean ambos mecanismos, tanto para el COX-1 como para el COX-2. Y de esta manera terminan ocasionando un estado que conlleva la lesión gastrointestinal, sobre todo por el bloqueo a este nivel de la ciclooxigenasa tipo 1. ¿Ya?
Pero ¿qué ocurre? Los antiinflamatorios ocasionan lesiones a nivel de la mucosa gástrica de dos maneras. Una de ellas es a través, tópicamente o por contacto. Y esto pasa por conocer un poco el origen de los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son ácidos débiles. Como ácidos débiles tienen mucha facilidad para pasar las barreras lipídicas. Al ocurrir esto, ocasionan un efecto tópico a nivel de las barreras que protegen el estómago, que son las que mencionábamos en un inicio. La mucosa, que hay donde encontramos una monocapa de fosfolípidos, y la superficie epitelial, que tiene una bicapa de fosfolípidos. Los AINES, como ácidos débiles, tienen la capacidad de penetrar estas barreras y ocasionan una disrupción de estas mucosas. Esta disrupción ocasiona un aumento, una alteración de la permeabilidad que termina conllevando a una lesión por acción tópica. Pero también tiene su efecto a nivel sistémico y tiene que ver ya directamente con la inhibición de las enzimas, de los COX. ¿Qué ocasiona con la inhibición de los COX y por tanto la inhibición de las prostaglandinas? Hay una disminución a nivel de la microvasculatura con una consecuente isquemia, hay una disminución de la producción de moco, hay un aumento de la secreción ácida, y todo esto va a traer como consecuencia un proceso inflamatorio que conlleva finalmente a la presencia de úlceras y erosiones. Entonces, hasta acá hemos hablado y hemos entendido por qué es que los AINES terminan ocasionando lesiones a nivel de la mucosa del estómago. Ya hemos hablado sobre la participación importante de la infección del Helicobacter pylori también en estas lesiones. En la presentación anterior hablamos bastante sobre el uso de aspirina y los antiinflamatorios. Ya sabemos nosotros cuál es el mecanismo de acción. Hablan mucho sobre la adherencia de los neutrófilos. Esta adherencia de los neutrófilos que aparece con el uso de aspirina y antiinflamatorios, lo que ocasiona es una obstrucción mecánica de la microvasculatura, una obstrucción del sanguíneo capilar, y esto conlleva isquemia y a la presencia de lesiones. Estos son algunos factores de riesgo que yo debo considerar para pensar que el paciente puede ocasionar o puede tener úlceras por el uso de antiinflamatorios. Uno de los factores de riesgo más importantes es el antecedente de una úlcera complicada. Hablamos también en la clase anterior el uso de múltiples antiinflamatorios. Ocurre mucho que los pacientes, sobre todo los adultos mayores con enfermedades reumatológicas o enfermedades cardíacas, tienden a usar a veces sin receta médica aspirina y a la vez otro antiinflamatorio como naproxeno, diclofenaco, por alguna otra razón. Y eso tiene un índice de riesgo de 9 como factor de riesgo para la presencia de úlceras. Hay otras cosas como por ejemplo el uso de altas dosis de antiinflamatorios, el uso de anticoagulantes, la edad mayor de 70 años, la infección por Helicobacter pylori, y esta asociación que sí es bastante importante porque es bastante común cuando ustedes tienen un abuelito que llega por dolor en su rodilla, lo primero que dejan es diclofenaco más dexametasona intramuscular cada 24 horas por 5 días, y como al abuelito siente que le hace bien esa asociación de diclofenaco más dexametasona, se colocan unas diclofenaco más dexametasona, y eso potencia la presencia, es un factor de riesgo para la presencia de úlceras. Ahora, como vieron en el cuadrito anterior, hay un pequeño porcentaje de úlceras pépticas que no se deben ni al uso de antiinflamatorios ni a la presencia de infección por Helicobacter pylori. Hay muchas causas que se deben investigar, como por ejemplo el uso de algunas drogas como la cocaína. La cocaína tiende a ocasionar isquemia de la mucosa y por ese mecanismo termina generando la presencia de úlceras. El uso de corticoides, ya lo hablamos, sobre todo aparece en asociación con antiinflamatorios. Fumar es un factor de riesgo que se ha determinado para pacientes con presencia de úlceras. La presencia de estrés ocurre mucho en los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, asociados sobre todo a aquellos pacientes que están en ventilación mecánica, tienen bastante riesgo de presencia de úlceras por estrés. El uso de alcohol, el alcohol irritante de la mucosa gástrica, el síndrome de Zollinger-Ellison con la presencia de los gastrinomas, hay un exceso de producción de ácido y por tanto aparecen las lesiones gástricas. La mastocitosis
sistémica, que no es una enfermedad tan común, pero que tiene que ver con un exceso de producción de histamina y esto conlleva finalmente a la aparición de lesiones. Ahora, las cosas más importantes para valorar frente a esta enfermedad. El 70% de los pacientes con úlcera péptica son asintomáticos, pero pese a ser asintomáticos pueden debutar con alguna complicación. Esto ocurre sobre todo en aquellos pacientes que son añosos, mayores de 60, 70 años y que usan antiinflamatorios. Quiero rescatar si este punto, por eso yo hago tanto hincapié sobre el uso de antiinflamatorios, porque a veces nosotros damos antiinflamatorios casi como si fuera el medicamento que va a salvar el mundo, y hay varios estudios que han hecho que tenemos un uso exagerado de antiinflamatorios en nuestra práctica clínica, y por eso yo hago bastante hincapié, porque nosotros somos somos parte de una de las especialidades que ve más las complicaciones del uso no adecuado de este tipo de medicamentos. Si bien es cierto, el 70% de los pacientes con úlcera péptica pueden ser asintomáticos, el resto de pacientes van a presentar característicamente un dolor en epigastrio. Este dolor tiene algunas cosas clásicas que debemos manejar. Es un dolor que se asocia con hambre. Eso es bastante importante. Generalmente es nocturno. Aparece entre las 11 y las 2 de la mañana. A menudo se alivia con comida y antiácidos. Sin embargo, este dolor gástrico está asociado con otros síntomas, como síntomas distintos, la sensación de hinchazón, plenitud y acidez estomacal, ¿no? Pero el punto característico de esta enfermedad es el dolor en epigastrio. Ahora, cuando yo tengo un paciente en el cual yo estoy sospechando de úlcera péptica, porque tiene la clínica característica, es importante evaluar en este tipo de pacientes signos de alarma que me hagan pensar en que es urgente la realización de una endoscopía. Si yo quiero diagnosticar una úlcera péptica, la manera o el método diagnóstico más importante es una endoscopía digestiva alta. Pero en este tipo de pacientes yo debo prestar especial atención, porque son pacientes en los cuales la realización de una endoscopía es de suma urgencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una adenopatía supraclavicular izquierda, conocida también como ganglio de Virchow, esto está asociado a tumores gastrointestinales, sobre todo cáncer de estómago. Es un paciente en el cual yo debo tener especial cuidado. Antes de neoplasias, una disfagia progresiva, dispepsia de nueva aparición en pacientes mayores de 55 años. Esto es un poco para conversarlo, ¿ya? Porque el hecho de considerar pacientes mayores de 55 años como pacientes que son de cuidado cuando presentan estos síntomas digestivos varía dependiendo de la incidencia de cáncer de estómago que hay en la región. En Cajamarca, por ejemplo, no podríamos aplicar esta dispepsia en pacientes mayores de 55 años porque Cajamarca tiene bastante tasa de cáncer de estómago. Tanto así que en los estudios que planeamos hacer a nivel de región se ha planteado la edad de 35 años para tener cuidado con pacientes que yo tengo una masa abdominal palpable. Porque si yo tengo síntomas de epigastralgia, hay precoz, de repente encuentro caquepsia y una masa abdominal palpable, el cuadro podría ser compatible con un linfoma. Peso de pérdida no intencionado y los vómitos persistentes. Con estos signos yo debo plantear la posibilidad de una endoscopía digestiva lo antes posible para el diagnóstico. Estos signos son los que me deben alertar a mí en un paciente que tiene epigastralgia y hacer endoscopía. Como ya les he comentado, la endoscopía digestiva tiene una sensibilidad superior al 90% para diagnosticar una úlcera péptica. Estos son datos que quizás a ustedes no les convenzan mucho porque no tienen tanto que ver con su formación, son un poco más para el personal que se encuentra haciendo la especialidad de gastroenterología, que son las zonas de donde se deberían tomar las muestras de biopsia, qué hace cuando yo encuentro una úlcera mayor de 2 centímetros, cómo diferenciar una úlcera si es buena o es mala. Son temas que quizás escapan un poco al tema de la conversación de hoy. Endoscópicamente nosotros encontramos este tipo de lesiones.
¿ya? La primera es una úlcera limpia a nivel de antro gástrico que ocasiona en un paciente que toma antiinflamatorios. La segunda es una úlcera que se encuentra en con un poquito de hematina a nivel de la parte central de la lesión, pero este es en un paciente con infección por Helicobacter pylori, en donde no es posible diferenciar la causa de la úlcera, ¿no? Nos permite sobre todo tomar la valoración para tomar decisiones, pero no nos permite diferenciar si puede ser por uso de antiinflamatorios o por infección debido a Helicobacter pylori. Pero sí nos orienta bastante porque si esta úlcera está en duodeno, lo más probable es que esté asociado con infección por Helicobacter pylori. Y si esta úlcera está en cuerpo gástrico y hay la historia de uso de antiinflamatorios, lo más probable sea debido al uso de este tipo de medicamentos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están despiertos? No sé si habrá hasta acá alguna pregunta o entramos ya a lo que es tratamiento. No, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Este es un esquema bastante interesante, ya que está en el Schlesinger, de qué hacer cuando nosotros tenemos un paciente con dispepsia o epigastralgia, no hay enfermedad de reflujo gastroesofágico y no tenemos la historia del uso de antiinflamatorios, ¿no? Porque el esquema ahí cambiaría y sí se la necesidad de repente de hacer una endoscopía. En este tipo de pacientes, como les dije aquí, plantean un punto de corte de 55 años que quizás en nuestra realidad podríamos disminuirlo a 35 años. ¿Ya? Si tengo un paciente mayor de 55 años, más presencia de signos de alarma, que son los que comentábamos anteriormente, el paso a seguir es hacer una endoscopía digestiva. Pero si es un paciente con historia de epigastralgia, es un paciente que no tiene más de 55 años, no tiene signos de alarma, no hay en la historia de consumo de antiinflamatorios, lo siguiente es hacer una prueba para Helicobacter pylori. Pruebas para Helicobacter pylori tenemos bastantes, ¿no? Tenemos el test del aliento, tenemos pruebas serológicas, tenemos pruebas a nivel de las heces. Independientemente de la prueba que nosotros utilicemos, lo más estandarizado es el test del aliento, nosotros vamos a tomar la siguiente actitud terapéutica. Si la prueba es negativa para Helicobacter pylori, lo que vamos a hacer es tratamiento con IVP, con omeprazol, durante 4 a 6 semanas a dosis estándar. Si esta terapia falla, debemos reconsiderar la posibilidad diagnóstica y según eso considerar la realización de una endoscopía. Si esa prueba para Helicobacter pylori sale positiva, lo que tenemos que hacer es el tratamiento del Helicobacter pylori, el tratamiento antibiótico. Una vez acabado el tratamiento antibiótico, se debe considerar si fue efectivo o falló. Si falla este tratamiento, 4 semanas más de IVP, considerar si esto funciona o no, y según la evolución del paciente, si no hay buena evolución, considerar la realización finalmente de una endoscopía. Independientemente de todos los esquemas que se plantean, hay medicamentos que vamos a utilizar para el manejo de úlceras pépticas. La terapia médica se puede dividir en varios, primero en agentes antisecretores, en antiácidos y en protectores de la mucosa gástrica. En primer lugar, lo más utilizado son los agentes antisecretores. Tenemos los antagonistas de los receptores de histamina tipo 2, el más conocido de ellos es la ranitidina, y tenemos los inhibidores de bomba de protones, ¿no? El más conocido de ellos, el omeprazol. Ha habido una serie de estudios sobre cuál es mejor que el otro y definitivamente el IVP ha logrado posicionarse por encima de la ranitidina. No decimos que la ranitidina no sirva como agente antisecretor para las úlceras pépticas, pero sí está demostrado que el uso de omeprazol tiene mucho mejores resultados. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta con el uso de la ranitidina y sus otros y los otros componentes de esta familia, y uno de ellos es el desarrollo de la tolerancia. Este medicamento, conforme uno comienza a usarlo, tiende a generar tolerancia. La manera correcta de administrar
la ranitidina, es las noches, es sobre todo de manera nocturna, porque lo que va a hacer es disminuir la producción o la secreción ácida en los periodos donde está más elevada esta producción, que tiene que ver con el ritmo circadiano y que ocurre generalmente de manera nocturna. El uso de IBP es diferente, tiene un bloqueo, digamos, más general de la producción de la secreción ácida, bloquea mucho mejor los canales de producción de ácido, pero hay que tener en cuenta esto de acá, hay un polimorfismo genético que hace que según el origen de las poblaciones hay una diferente respuesta en cuanto a la dosis de IBP. ¿Cómo así? La gente de Asia tiene un polimorfismo genético diferente de la gente de... Es por eso que en Asia se necesitan usar doble dosis de medicamentos de la dosis estándar del IBP, mientras que en países como el nuestro a veces es suficiente con una dosis estándar. Pero esos son ya un tema, unas cosas un poco más complejas que quizás no vienen al tema, pero sí para que lo tengan en cuenta al momento en algún artículo sobre el uso de IBPs. Lo que sí es cierto es que el uso de IBPs, como es el omeprazol, es la terapia pilar para el tratamiento de la enfermedad de úlcera péptica. Los antiácidos se utilizan bastante, pero no con intención de curar la úlcera, sino por los síntomas asociados que hay alrededor de la úlcera, como los síntomas dispépticos. Cuando han sido sometidos a estudios frente a placebo, se ha visto que el 67% de los pacientes que recibió antiácidos tuvo una tasa de curación efectiva de la úlcera gastroduodenal o gastroduodenal frente al 25% en el grupo placebo después de 6 semanas. No está muy claro cómo es que funciona el mecanismo de cura de los antiácidos, pero sí es cierto que hay que tener cuidado con los efectos adversos, sobre todo porque hay antiácidos que tienen componentes como aluminio, magnesio y terminan ocasionando efectos secundarios, como por ejemplo diarrea, estreñimiento, y son medicamentos los cuales se debe tener un tanto de cuidado en los pacientes con enfermedad renal crónica. Ejemplos de antiácidos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, el magaldrato, son medicamentos con los cuales se debe tener un poco de cuidado. Tenemos también protectores de la mucosa gástrica. Aquí hemos colocado los representantes más importantes. El sulfato es un medicamento que está compuesto por una sal compleja de aluminio y sacarasa, que está aprobado por la FDA para el manejo de la úlcera duodenal. El sulfato actúa formando una capa encima de la lesión, pero para formar esta capa necesita la presencia de ácido. Se va a unir en base a los cationes, se va a unir a la lesión que presentan que expone las proteínas de la mucosa, pero como les dije, para esto necesita la presencia de ácido. Que hago bastante hincapié en esto porque en el hospital van a ver mucho que utilizamos omeprazol y sucralfato, pero si uno es un tanto estricto en la teoría, si yo ya uso omeprazol y bloqueo la secreción ácida, no tiene tanto efecto el uso de sucralfato porque no voy a lograr formar esa capa encima de la lesión. Van a encontrar por eso que hay algunos asistentes en el hospital que acceden a utilizar IBP más sucralfato y otros que dicen, no, si ya utilizo el IBP ya no tiene sentido dar sucralfato. En el caso del bismuto, la utilidad del bismuto está sobre todo establecida en el tratamiento del Helicobacter pylori. Tradicionalmente se utilizan terapias triples para el tratamiento del Helicobacter pylori, compuesta por omeprazol, amoxicilina y claritromicina. Pero en Europa, si no me equivoco fue en Italia, hubo un estudio que ya plantea el uso de terapias cuádruples añadiendo bismuto con muchos mejores resultados en el rango del Helicobacter pylori. Por eso este es un medicamento que ya está aprobado y las guías ya lo plantean adicional en el tratamiento de erradicación del Helicobacter. El misoprostol es un medicamento que lastimosamente en Perú no le damos mucho uso para el tema de úlceras pépticas, le damos uso para otras cosas. Es un análogo de la prostaglandina, teóricamente tiende a ser, damos aquello que anulamos con el uso de antiinflamatorios. Por eso es que la FDA en Estados Unidos aprueba la utilización de misoprostol en aquellas úlceras pépticas que son ocasionadas por antiinflamatorios, con resultados bastante interesantes. Es por eso que
aprobado para su uso en esa parte del mundo. Nosotros casi no lo utilizamos como parte de nuestros medicamentos para tratar úlcera péptica. Ahora, ¿cómo vamos a dar nosotros el IVP, que como ya hemos hablado es el medicamento que se va a utilizar en las úlceras pépticas? Tenemos que diferenciar qué tipo de úlcera tenemos. Si es una úlcera ocasionada por Helicobacter pylori positivo, tenemos que diferenciar si es una úlcera complicada o una úlcera no complicada. Generalmente encontramos úlceras duodenales no complicadas. El tiempo para dar IVPs, o sea, omeprazol, es de 10 a 14 días en terapia doble y es justo el tiempo que está establecido para la terapia de erradicación, porque vamos a dar no solo IVPs, sino también vamos a dar los antibióticos que son parte de ese tratamiento. Solo 2 semanas sería lo adecuado para inducir la curación en este tipo de úlceras, ¿no? Úlceras duodenales que generalmente las encuentran en la endoscopía en la segunda porción del duodeno. Ahora, en la primera porción del duodeno. Ahora tenemos úlceras duodenales complicadas y úlceras gástricas, ¿no? Las úlceras duodenales complicadas son aquellas que ocasionan, por ejemplo, obstrucción o que debutan con hemorragia. En este tipo de pacientes con Helicobacter pylori positivo, el tiempo también es diferente. Aquí sí vamos a usar una terapia antisecretora por mucho más tiempo. Si están frente a úlceras duodenales complicadas, vamos a darles un tratamiento de 4 a 8 semanas. Esto implica 2 meses. Y si estamos con pacientes con úlceras gástricas, vamos a dar tratamiento de hasta por 12 semanas. Son mucho más largos estos tratamientos. Ahora, en las úlceras inducidas por AINES, el tratamiento sigue siendo IVPs. Ya vimos en las diapositivas anteriores que en otros lugares se utiliza misoprostol, pero nosotros seguimos utilizando IVPs. Y el tiempo mínimo es de 8 semanas. ¿Por qué? 8 semanas es el tiempo que demora en cicatrizar una úlcera por completo. El tratamiento continuo con AINE o aspirina debe valorarse tratamiento antisecretor de mantenimiento con IVP. Si es un paciente que necesita consumir aspirina de manera permanente, debe valorarse también terapia de mantenimiento con un IVP como omeprazol o esomeprazol. Ahora, ¿qué ocurre en aquellos pacientes? Sí, doctor. En esta diapositiva nos quedamos. La anterior. ¿Esa? Ahí. Por ahí, Inés. Ya. Sí, doctor. Ya. Ahora sí sus micrófonos, porque escucho que los mandan al mercado, cosas así, eso. Ya. Muy bien. Las úlceras inducidas por AINES. El tratamiento para las úlceras inducidas por AINES, como les decía, tiene que ser de 8 semanas. Y esto está establecido porque es el tiempo que demora una úlcera en cicatrizar, 8 semanas. Ahora, en aquellos pacientes que tienen tratamiento continuo con antiinflamatorios o aspirina, digamos un paciente cardíaco que usa aspirina de manera regular, es necesario mantener o considerar el tratamiento secretor de por vida con IVPs, ¿no? Porque son pacientes que tienen bastante riesgo de sangrar. Hasta acá hemos visto el tratamiento que sí, que está bien marcado que es solo con IVPs en aquellos pacientes, y tratamiento antibiótico en el caso de Helicobacter, IVP solo en el caso de los pacientes que tienen úlceras por AINES, porcentaje de pacientes que tienen úlceras que no corresponden ni al uso de antiinflamatorios ni a la presencia de Helicobacter pylori. En este tipo de pacientes se tiene que valorar el tiempo de uso de IVPs también, de 4 a 8 semanas, depende mucho de la ubicación de la úlcera. De nuevo, si es una úlcera gástrica, el tiempo que vamos a utilizar el omeprazol va a ser mucho mayor al de si es una úlcera duodenal y a la presencia de las complicaciones. Hay un término que es importante manejar, que son las úlceras refractarias, que son aquellas úlceras que después de 8 a 12 semanas de tratamiento correcto con IVPs, pese a ese tratamiento hacemos una endoscopía y aún persiste la esencia de la úlcera. Cuando ocurre esto hay que valorar varias cosas, como por ejemplo si realmente se cumplió el tratamiento estrictamente como se había dejado,
Si estamos frente a una úlcera penetrada, que implicaría mayor tiempo de tratamiento con IVPs, si en este paciente se hizo la valoración de la infección por Helicobacter pylori, porque como ya hemos revisado, si hay Helicobacter pylori y hay una úlcera, es necesario tratar el Helicobacter pylori para poder eliminar esta úlcera. Si es una úlcera grande, cuando hablamos de úlcera grande, de una mayor a 2 centímetros. Si es una úlcera grande, es necesario prolongar un poco más de tiempo el uso de IVPs. Hay que investigar si hay consumo de tabaco, si hay uso de algún antiinflamatorio que pudiera evitar la mejoría de esta úlcera, una condición hipersecretora, como por ejemplo el síndrome de Zollinger-Ellison. Y finalmente, luego de haber hecho toda esa valoración, replantearse si está realmente frente a una úlcera péptica. Un porcentaje no tan despreciable puede ser la presentación de úlcera péptica como el comienzo de un proceso cancerígeno, ¿no? La manifestación primaria de un cáncer de estómago. Ahora, ¿cómo evitar en aquellos pacientes que consumen AINES la aparición de úlceras? Hay que valorar el riesgo digestivo y el riesgo cardiovascular, ¿no? El riesgo digestivo en este cuadro se ha hecho en base a un riesgo bajo, moderado y alto. Esto tiene que ver con la tabla que presentamos sobre los factores de riesgo y en relación al uso de antiinflamatorios. Esto es sobre todo para valorar qué medicamento deberíamos utilizar o no. Si es un paciente, por ejemplo, en este grupo de acá, grupo alto, un ratito. En este grupo, que es el grupo alto, debemos valorar el uso de este tipo de medicamentos, de inhibidores específicos de la COX-2 más un IVP. Los inhibidores específicos de la COX-2, no sé si recuerdan el cuadro que les coloqué en la diapositiva, en las diapositivas de digestiva, pese a que, por ejemplo, el celecoxib es un inhibidor específico de la COX-2, también tiene asociado riesgo de sangrado. El hecho de que sea solo un inhibidor de la COX-2 no implica que no tiene riesgo de sangrado. Todavía hay riesgo de sangrado pese a ser celecoxib. Sin embargo, este riesgo comparado con otros medicamentos es mucho menor. Entonces, en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular bajo y riesgo digestivo alto, deberíamos considerar este medicamento más el uso de IVP o misoprostol, ¿no? En el caso de nosotros utilizaremos IVP. Pero si es un paciente con un riesgo cardiovascular alto y riesgo digestivo también alto, en este tipo de pacientes debería considerarse evitar los antiinflamatorios y utilizar tratamientos alternativos, que puedan calmar el dolor en este tipo de pacientes sin elevar el riesgo de sangrado digestivo, ¿no? Ahora las complicaciones. Las complicaciones de la úlcera tradicionalmente son estas de acá: hemorragia, perforación, penetración y obstrucción. En la presentación anterior, el día viernes, ya hemos hablado bastante sobre la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva alta no varicial se representa generalmente como complicación de la úlcera péptica. Y ya sabemos que la endoscopia es el mejor procedimiento diagnóstico y terapéutico. En el caso de la perforación, ocurre en el 2 al 10% de úlceras pépticas. Las úlceras duodenales representan el 60% de las úlceras que se perforan y tiene 3 fases que son importantes conocer y las vamos a detallar más adelante para tener cuidado en la evaluación clínica de este tipo de pacientes. Hay otras 2 complicaciones cuya incidencia debido al uso de medicamentos como el omeprazol de manera tan rutinaria. Como es un medicamento seguro, los IVPs se utilizan bastante y han traído como consecuencia la disminución de este tipo de complicaciones. Penetración es cuando la úlcera atraviesa la pared intestinal sin perder contenido en la cavidad peritoneal. Los órganos los cuales puede penetrar son generalmente el más importante es páncreas, también el píplon menor, tracto biliar, colon, y tiende a generar la presencia de fístulas. En el caso de la obstrucción es la complicación menos frecuente de la úlcera péptica. Generalmente se presenta en las úlceras duodenales o de la región pilórica y el tratamiento en este tipo de lesiones debe ser conservador. Vamos a hablar sobre todo sobre la hemorragia, que es la más frecuente, y la perforación, que es
una patología que puede tener una alta mortalidad si no se logra identificar al tiempo. En lo que respecta a hemorragia, este cuadro es de la presentación anterior. En realidad, no sé si recuerdan los signos endoscópicos de una hemorragia. Esta es la clasificación de Forres, que a mí me permite tomar decisión sobre cómo voy a manejar al paciente. No sé si recuerdan que los primeros del Forres tipo 1A, 1B, 2A, 2B, requieren tratamiento endoscópico, y los 2C y el tipo 3 van a requerir sobre todo tratamiento médico. Aquí están los porcentajes de hemorragia adicional o resangrado y las tasas de mortalidad. Y esto es sobre perforación. Estas son las 3 fases de las que le hablaba. Cuando una úlcera péptica se perfora, va a variar sobre todo dependiendo del tiempo. Las primeras 2 horas, la perforación se va a manifestar como una epigastralgia intensa. Se puede asociar a taquicardia. Pero pasadas esas 2 horas, hay una segunda fase en la cual el dolor abdominal se vuelve difuso y comienzan a aparecer signos peritoneales que se traducen en rigidez abdominal. Cuando pasan estas 12 horas, hay un aumento de la distensión abdominal y la presencia de shock hipovolémico. Saber identificar estas fases es importante para un manejo oportuno. Ahora, las perforaciones, si ocurren en la parte posterior, si son perforaciones que van hacia retroperitoneo, tienden a tener una evolución menos dramática a comparación de una úlcera duodenal que sangre hacia la parte anterior. Si ven esta evolución, tiene mucho que ver con el tipo de peritonitis que aparece, que en un inicio es una peritonitis química, pero que conforme progresa por la presencia del contenido a nivel jugo gástrico, comienza a convertirse en una peritonitis séptica. El diagnóstico de una perforación se hace a través de una radiografía de abdomen simple de pie, puede evaluar la presencia de aire en la cavidad abdominal. Y el manejo de una perforación se hace con la colocación de sonda nasogástrica, se repone volemia, se inicia tratamiento con IVPs y la utilización de tratamiento antibiótico. Una opción de tratamiento antibiótico en estos pacientes es, por ejemplo, una cefalosporina como ceftriaxona, y además algo para cubrir anaerobios como de este tipo de pacientes es quirúrgico. Hay muchas opciones o muchos estudios plantean cuándo debe ir un paciente o no a cirugía, pero si tienes un paciente añoso con diagnóstico de perforación, entre más tiempo demores en llevar a cirugía, el resultado va a ser por eso lo ideal en este tipo de pacientes que tengo sospecha yo de perforación es el tratamiento quirúrgico. Médico Adams, si tratan una enfermedad, ganas o pierdes, pero si tratas una persona, siempre van a ganar, ¿no? Esto para terminar. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Esa es la última diapositiva. Doctor, sí, una consulta. Dime. Sí, en el contexto de nosotros, por ejemplo, que en el contexto de nosotros que vamos a hacer serum el próximo año, ¿se puede hacer el diagnóstico de una enfermedad úlcera péptica asociada con las características epidemiológicas de infección por el Helicobacter y poder tratarlo sin un diagnóstico de laboratorio? ¿Cómo así? Mira, si tú tienes la sospecha de úlcera péptica, y quieres plantear la posibilidad de que esta úlcera péptica sea por asociación con Helicobacter pylori, lo primero es demostrar que hay Helicobacter pylori. Sí es cierto, tenemos bastante incidencia de Helicobacter pylori nosotros. El Helicobacter pylori tiene una particularidad. Generalmente la adquirimos cuando somos niños o adolescentes y se manifiesta cuando empezamos con desarreglos, todo a partir de los 18, 25 años en los adultos jóvenes. Pero simplemente basándote en epidemiología, yo no creo que sería correcto porque tienes que demostrar la presencia de Helicobacter pylori. ¿Cómo la demuestras? Puedes hacer un test del aliento. En un test del aliento yo puedo ver si hay actividad de Helicobacter pylori, o puedes hacer un examen serológico que también puede ser de utilidad.
Ahora, si yo tengo un paciente en el cual sospecho de úlcera péptica, en tu puesto de salud puedes iniciar IVP sin ningún problema, pero la terapia antibiótica yo sí te recomendaría que la utilices para tratar el Helicobacter pylori siempre y cuando estés seguro de que hay Helicobacter pylori. De lo contrario, no lo utilices. Ujú. Vale, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, disculpe, usted habló sobre el test de aliento. Ese mayormente es para confirmar post-tratamiento del Helicobacter pylori, ¿cierto? Es para confirmar el tratamiento, pero también se puede realizar antes. Hay pacientes que no desean, por ejemplo, en el hospital solo tenemos endoscopía para diagnosticar Helicobacter pylori. No tenemos ni serológicos ni test del aliento. Pero hay pacientes en los cuales se plantea la necesidad de endoscopía para buscar Helicobacter pylori que no desean hacerse la endoscopía. Entonces ellos optan por hacerse un test del aliento. Ahora, una vez acabado el tratamiento, como el test del aliento lo que busca es actividad del Helicobacter pylori, acabas el test del aliento, acabas el tratamiento para Helicobacter pylori, esperas que pasen 2 semanas y luego de esas 2 semanas le haces un nuevo test del aliento para ver si el tratamiento fue efectivo. No solo sirve para el post-tratamiento, también lo puedes utilizar antes para el diagnóstico. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. ¿A todas las úlceras tipo gástricas o duodenal es necesariamente hacerles o realizarles una biopsia? No. Hay, por ejemplo, mira, nosotros hacemos en el hospital, si tú te das cuenta, en las endoscopías que realizamos, casi a todas las biopsiamos. ¿Pero por qué? Porque el protocolo nos dice que si yo encuentro una úlcera en duodeno, tengo que demostrar la presencia de Helicobacter pylori. Y como nosotros no tenemos ninguna otra manera en el hospital, la manera que utilizamos es tomar una muestra para buscar el Helicobacter pylori, pero la biopsia no es de la úlcera, sino la biopsia es del antro gástrico, que es donde se asienta el Helicobacter pylori. Porque lo que estamos buscando es demostrar la presencia de Helicobacter pylori, pero no tomamos muestra de la úlcera. Diferente es si yo encuentro una úlcera que es mayor de 2 centímetros, sobre todo a nivel gástrico, que son las más peligrosas. Yo encuentro una úlcera en estómago, mayor de 2 centímetros, con bordes irregulares, con características de mucha profundidad. Es una úlcera que puede ser maligna. Entonces, en esa situación, aparte de buscar la presencia del Helicobacter pylori, yo voy a tomar muestras de los bordes de la úlcera. En esa situación es diferente. No toda úlcera que yo encuentro la tengo que biopsiar. No sé si me entendiste. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Ok. Otra pregunta. Miren que este tema es bastante interesante porque ustedes lo van a ver bastante en serums. ¿Por qué? Porque ustedes en esta enfermedad, ustedes tienen que decidir si van a referir al paciente para endoscopía o no. Y más o menos van a tener que usar ese esquema que les planteé. Este de acá. Van a tener que hacer este esquema. Lo voy a referir para endoscopía. Si es un paciente que solo tiene epilepsia y tiene 25 años, no tiene ningún otro síntoma de alarma, tendría que probar la presencia de Helicobacter pylori. En un país como el de nosotros hay que probar la presencia de Helicobacter pylori. Si sale negativo, hay que dar tratamiento con omeprazol. Eso sí tienen puestos de salud. Si sale positivo la prueba para el Helicobacter pylori, hay que tratar el Helicobacter pylori. Los medicamentos para tratar el Helicobacter pylori también los tienen en su puesto de salud. Ahora, si luego de todo esto falla, recién ahí ver la posibilidad de referir para una endoscopía. Pero si yo tengo un paciente con epigastralgia, dispepsia, que te dice, y ¿sabe qué, doctor? Como y me lleno rápido. He perdido más de 10 kilos en el último mes. Y además, es un paciente de 55, 60 años. Es un paciente que antes de iniciarle tratamiento, ustedes deben referir para hacerle una endoscopia. ¿Sí me entienden la idea, cierto? Sí, doctor. Ver factores de riesgo.
Exacto, tienes que valorar siempre factores de riesgo para que no estés manejando en tu puesto de salud un cáncer de estómago creyendo que es solo una úlcera péptica, porque eso sí es complicado, o una úlcera péptica que pudiera estar complicada. Doctor, ¿y ¿Alguna otra pregunta? qué tan frecuentes son las Dime. estenosis sépticas en el ¿Las contexto de qué? una úlcera? Las estenosis sépticas en el contexto de una úlcera. Las estenosis. Ajá. Mira, con el uso de IVPs, ¿qué ocurre? Ahora, actualmente los pacientes tienen un poquito de epigastralgia, van a la farmacia y la farmacia le dicen, ya toma omeprazol. Te vas al puesto de salud, le dices, doctor, ¿sabe qué? Me arde el estómago, tengo molestias, ya, toma omeprazol por 1 mes, 2 meses. El hecho de que aparezcan los IVPs ha hecho que el proceso inflamatorio y de edema alrededor de una úlcera se controle mejor. Es bastante raro encontrar estenosis a nivel de duodeno o de píloro provocados por úlceras nada más, por úlceras pépticas, no por cáncer, por úlceras pépticas. Pero sí ocurre todavía. Ahora, pese a que no es tan común, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una úlcera péptica? Por ejemplo, llega el paciente al hospital un paciente con historia de que come y a las 5 horas está vomitando, con dolor abdominal, le hacemos y encontramos una estenosis que tiene todas las características de ser por una úlcera. Lo que hacemos ahí nosotros es tratamiento endovenoso con omeprazol por 48 horas y luego de 48 horas programamos nuevamente una endoscopía porque ya en 48 horas con uso de IVP vemos una disminución del edema que nos permite atravesar la zona de estenosis. Ahora, a veces no logramos atravesar la zona de estenosis y tenemos que hacer tratamientos endoscópicos, como por ejemplo dilatar con balón. El balón es como, ¿cómo les podría explicar? Es como insuflar una pelotita en la zona de estenosis para poder romper la estenosis y de esa manera que el paciente pueda comer sin problemas, ¿no? A lo que quiero llegar es que gracias al uso indiscriminado de IVPs hay una disminución de la presentación de pacientes con estenosis péptica, pero que cuando aún ocurre hay manera de tratarlos porque tienen muy buena respuesta al uso de IVPs, ¿no? Diferente en los pacientes con cáncer, ¿no? Los pacientes con cáncer que llegan con estenosis a ese nivel no va a funcionar el uso de IVPs y lo que tenemos que hacer en ese tipo de pacientes es colocar una sonda a través de la estenosis para poder alimentar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces queda claro, la úlcera péptica tiene una clínica característica que es el dolor generalmente nocturno, tiene causas que son clásicas, que son la presencia de Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios. Yo fastidio bastante por el uso de antiinflamatorios porque considero que hay un uso indiscriminado de antiinflamatorios y de omeprazol. Creo que usamos de manera no vigilada esos medicamentos y que nos pueden traer complicaciones serias. El uso del IVP o de los medicamentos para las úlceras sigue siendo el omeprazol, es mucho mejor que la ranitidina. Pueden optar en usar omeprazol junto con algún antiácido como magaldrato o hidróxido de aluminio porque va a haber mejoría en la respuesta sintomática. Pueden valorar el uso de sucralfato en algunos pacientes con úlceras, lo que particularmente yo a veces prefiero usar, aparte del omeprazol, en úlceras que son muy grandes o que están a nivel gástrico, a veces prefiero utilizar la asociación de IVPs con sucralfato. El uso de bismuto parcial porque tiene que ver con la terapia antibiótica que utilizas para el Helicobacter y la terapia antibiótica debería estar orientada en base a estudios de resistencia antibiótica que no tenemos en el Perú ese tipo de estudios. Y utilizamos lo que está estandarizado a nivel internacional, pero deberíamos considerar, creo yo, ya en Perú, debido al uso indiscriminado también de antibióticos, el uso de bismuto en la asociación para el tratamiento de Helicobacter, bismuto más omeprazol, más amoxicilina y más claritromicina por 14 días. El tratamiento para Helicobacter pylori sigue siendo 14 días, al menos en Perú yo creo que no debería ser menos. Misoprostol quizás podríamos comenzar a verlo como una opción de tratamiento,
¿no? Y estar atento con las complicaciones de las úlceras. Valorar también, evitar o prevenir la aparición de úlceras en aquellos pacientes que utilizan aspirina y utilizan antiinflamatorios. Es importante considerar esto porque nuestra población tiende a ser más añosa. Cuanto más añosa es, utilizan más medicamentos y esto trae complicaciones. Y valorar bien la presencia de complicaciones como son hemorragia, que ya hemos visto, ya espero que tengan alguna idea de qué hacer si llega un paciente con hemorragia, e identificar también aquellos pacientes que puedan debutar con perforación, sobre todo aquellos pacientes que son añosos y utilizan antiinflamatorios. Ellos pueden debutar sin mayor sintomatología y de frente con perforación péptica, ¿no? Y eso es de bastante cuidado. Entre más pronto sea la evaluación de este paciente, podemos evitar complicaciones serias. Muy bien, eso es lo que les tenía preparado. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, y si no, nos veremos hasta la siguiente presentación. Todo bien, entonces, ¿no? Sí, sí, Muchas gracias. Ok, muy bien. La siguiente presentación, a ver si revisan algo, va a ser sobre... Un ratito para ver. Ictericia y perfil hepático anormal, sobre todo para saber interpretar los perfiles hepáticos que pedimos en el hospital y saber qué hacemos con un paciente ictérico. ¿Ya? Ya, doctor. Listo. Ok. Cuídense, mucha suerte. Ya les paso las diapositivas también con su compañero. Sí, por favor. Ya, doctor, muchas ¿Ya? gracias. Muchas gracias. Ok.